Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Una vez más estamos aquí juntos, ustedes en casita, pero yo aquí en la iglesia con el propósito siempre de ministrar la palabra del Señor. Anhelamos mucho cada uno de estos tiempos, este momento de poder acercarnos delante del Señor y que juntos podamos llevar una palabra de vida para que el Señor nos siga ministrando, nos siga enseñando, nos siga instruyendo. Creo que es el tiempo en el cual el Señor está haciendo cosas extraordinarias con cada uno de nosotros. Quiero recalcarle la importancia que tiene el hecho, pues, que, hermano, ahora que hemos estado ya regresando al templo, que ya tenemos servicios presenciales, que usted pueda, por favor, estar siempre atento, hermano, a todas nuestras informaciones. Ya pues estamos tratando de adaptarnos de la mejor manera y pues cumpliendo con todos los protocolos que son necesarios, pero que es necesario también que usted pueda estar atento para los horarios, porque como hemos estado haciendo diferentes pruebas de cómo podemos hacer de la mejor manera, entonces hemos empezado con 2 servicios, uno a las 8, inicialmente empezamos a las 12, pero ahora estamos a las 11. Pero la idea, hermano, es que todavía hay hermanos que necesitan poder congregarse y que no han podido hacerlo. Algunos se quedan ahí sin sus reservas, ¿verdad? Porque ahora lo estamos haciendo de esa manera con el propósito de cumplir con todos los requerimientos. Pero sí es importante, hermano, que usted esté pendiente porque queremos en un tercer servicio poder hacerlo y creo que lo vamos a hacer en la primera semana, en el primer domingo del mes de noviembre vamos a hacer un tercer servicio, así que esté pendiente porque sería entonces 8, 11 y 3 de la tarde serían nuestros servicios, así que le invitamos a estar pendiente. Si usted no ha podido a reservar un lugar, hermano, que pueda hacerlo con tiempo. Ok, vamos a orar entonces, hermano, vamos a presentarnos delante del Señor. Papito lindo, aquí estamos delante de ti, con mucha gratitud en nuestro corazón, papá, suplicándote envíes, Señor, esa bendición extraordinaria de tu palabra que tanto la necesitamos en este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. Por favor, enséñanos, instrúyenos, capacítanos, Señor, ministranos de una manera muy especial que tanto lo necesitamos. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te pedimos tu ayuda, Señor, y tu respaldo. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, te lo estamos pidiendo. Padre, tú eres bueno, grande y maravilloso. Envíanos, Señor, de tu palabra que es tan necesaria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos en prácticamente, hermano, todo el Nuevo Testamento, tal vez hablando específicamente de las epístolas, no tanto de los evangelios, sino las epístolas, todos los apóstoles que las escribieron siempre nos están exhortando a tener un estilo de vida, hermano, que sea agradable delante de Dios. Es decir, siempre nos están motivando, exhortando, animando a tener una conducta que pueda realmente ser santa y agradable delante del Señor. Ahora, cuando nosotros vamos a ver esto en la palabra del Señor, específicamente el apóstol Pedro nos exhorta a que esa conducta, Pedro la llama como la manera de vivir. La manera de vivir. Y Pedro habla, hermano, que lo primero que nosotros deberíamos de hacer es dejar la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Esa vana manera de vivir también la llama como la antigua manera de vivir. Esta manera, hermano, es lo que nosotros aprendimos con nuestros padres. Y muchas de estas cosas eran buenas, pero otras eran malas. Y por eso es que Pablo la llama la vana manera de vivir. Entonces, cuando nosotros vamos a escudriñar la palabra y a confrontarnos con esa misma palabra, tal como sucedía allá en el tiempo de Moisés, que el sacerdote llegaba al lavacro o altar de bronce, como era llamado, y entonces ahí había agua para poder lavarse, pero cuando él se acercaba, entonces él se reflejaba en aquella agua y esto lo hacía que él se pudiera purificar para poder seguir con todo el ritual y llegar hasta el lugar santísimo.
Pero entonces esto nos dice a nosotros, hermano, que es muy, pero muy importante el hecho de que nosotros podamos ir a la palabra y ver cómo está nuestra condición. Cuando nosotros vemos eso, entonces esto nos va a nosotros mostrando realmente cuál es la situación en la que nos encontramos e ir enmendando en la medida que va pasando el tiempo. Ahora, el apóstol Pablo dice, hermano, que esa manera de vivir, primero tenemos que eliminar la antigua o vana manera de vivir. Y luego entonces él dice que debemos de tener una buena manera de vivir. Eso lo describe él en una de sus dos cartas, en la primera carta. Luego él habla de una santa manera de vivir y luego habla de una santa y piadosa manera de vivir. Entonces quiere decir que nuestra meta, según el apóstol Pedro, debe de ser, hermano, alcanzar esa santa y piadosa manera de vivir. Cuando decimos piadosa, se refiere basado en la piedad, ¿verdad? Y el misterio de la piedad de que habla la Escritura, y no me voy a detener en eso porque sería objeto de otro tema. Entonces, esta evolución nos llevará realmente a agradar a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios, esto nos va a guardar a nosotros, hermano, de la conducta que se está manifestando en el tiempo final. Mire, nuestra conducta no puede estar basado en lo que vemos. En la forma como vemos que se conducen los hombres en este tiempo. Nuestra conducta tiene que estar basada en la palabra del Señor. Y si nosotros, en la medida que nos apartemos, que nos alejemos de la palabra del Señor, dejándola de practicar, dejándola de leer, dejándola de oír, hermano, estamos corriendo un riesgo que la corriente de este mundo nos arrastre y que tomemos las prácticas de la manera como se conduce el mundo. Eso está ocurriendo con muchos hijos de Dios y lamentablemente inclusive con mucho pueblo del Señor, hermano, que en lugar de estarse preparando para el encuentro con el Señor, toman las prácticas de este mundo. Pero que Dios tenga misericordia y que Dios, hermano, alcance a aquellos que deben de retornar, que deben de venir al caminar del Señor. Ahora, entonces, cuando nosotros vamos a ver cuál es la conducta de las personas en este tiempo, hermano, quien mejor lo describe es el apóstol Pablo. Y él lo describe de tal manera, hermano, que nos da un listado de las personas, de cuáles son las características de las personas del tiempo final, y que es algo que hemos venido analizando y hemos venido estudiando precisamente en este tiempo. Dice, voy a leer aquí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo número 1. Dice, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos describe, y vamos a ver un resumen aquí que, hermano, hicimos. El apóstol Pablo nos describe las características de este tipo de personas. Y dice, número 1, van a ser amadores de sí mismos. Número 2, van a ser ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres. Y luego dice también que tendrán apariencia de piedad. Yo aquí no le puse un correlativo al último porque creo que esa es una característica que compete a todos cuando nosotros leemos el contexto. Entonces hemos venido ya, número 1, hablamos de los desenfrenados. Hablamos de los desenfrenados, eso lo abordamos, hermano, en la primera oportunidad. Luego hablamos de los irreverentes. Ese es el segundo tema que dimos, y hoy queremos hablar de los ávaros. De los ávaros.
vamos a hablar un poquitito de esto, y así vamos. Yo no quise tomar pues de una manera correlativa esto, ¿verdad? Sino que, hermano, conforme sentía ir dándole, entonces, pero la idea es que podamos ver los 19 prácticamente, las 19 características que aquí, no digo que sean las únicas características, pero es impresionante ver que son 18 específicas y una general. Entonces, el número 18 pues nos habla del mover del tiempo final, porque el 18 es 6 más 6 más 6. Entonces eso nos habla a nosotros, hermano, del espíritu del anticristo que se está moviendo, del misterio de la iniquidad que está ya atacando. Entonces quisiera aquí, hermano, hablarle de la avaricia, la conducta del tiempo final. Ese sería el tema específico, sería la avaricia. El tema general sería la conducta del tiempo final. Por supuesto, la conducta de los hombres, ¿verdad? Entonces veamos aquí un par de versículos antes de entrar a ver las preguntas que vamos a abordar, hermano, como lo hemos venido haciendo con los otros temas. Mire Hebreos capítulo 13, versículo número 5. Dice: sea vuestro carácter sin avaricia. Mire la recomendación, la exhortación, el llamado de atención aquí del apóstol escritor de esta carta a los hebreos. Dice: sea vuestro carácter sin avaricia. Ya vamos a ver el concepto de avaricia. Yo sé que usted tiene un concepto, pero como le he dicho en otras oportunidades, cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que el concepto, el secular, se amplía cuando nosotros, hermano, vamos a ver ya específicamente en la palabra del Señor, a través de los diccionarios, los diferentes versículos. Ahí nos vamos a dar cuenta que se amplía bastante el concepto a nivel espiritual. Entonces, pero la recomendación del apóstol Pablo aquí, hermanos: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré y ni te desampararé. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros erradiquemos de nuestro carácter y hermano, el carácter está íntimamente ligado con la personalidad y también con el temperamento. Entonces nosotros debemos de erradicar de nuestro carácter todo vestigio, toda semilla de avaricia que nos pudo haber sido sembrada en cualquier faceta de nuestra vida. Por el otro lado, también aquí, este versículo tan conocido, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, pero en esta versión Arcas Fernández dice: porque raíz de todos los males es, las otras versiones dicen, el amor al dinero. Aquí dice la avaricia. Entonces, de aquí ya podemos deducir, hermano, el primer concepto de avaricia, que avaricia es amor al dinero. Aunque vamos a ver conceptos un poquito más amplios ahí. Pero por lo menos esta aquí ya nos deja ver, hermano, que la avaricia es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Pero no es lo único, ¿verdad? Ahí, como le digo, el concepto se va a ir ampliando en la medida que vamos avanzando. Y es que esto que llama mucho la atención, hermano, es que raíz no de un mal, sino de todos los males. De todos los males. Es decir, que si nosotros logramos erradicar la avaricia de nuestro corazón, entonces nos vamos a estar guardando de los males, nos vamos a estar liberando de muchos males que puedan estar aquejando nuestra vida, ¿verdad? Y dice: y algunos, llevados de ella, llevados por la avaricia, se apartaron de la fe y se acarrearon muchos dolores. Entonces, la avaricia, una de las consecuencias es que aparta a muchas personas de la fe. Ok, pero sigamos. Entonces, aquí, ya hablando un poquitito de la avaricia, la vamos a enfocar desde estos 3 puntos, ¿verdad? Así como lo hemos hecho con los 2 temas anteriores. ¿Qué es la avaricia, hermano? ¿Con qué cosas se asocia la avaricia? ¿Y cuál es el perfil de los ávaros? Por lo menos aquí creo que lograríamos abarcar, no todo totalmente, porque ningún tema se puede abarcar en 50 minutos, 1 hora, sino que, hermano, pero tratamos de dar la mayor cantidad de respaldo bíblico para que de esa manera entonces podamos tener un concepto más claro. ¿Qué significa avaricia? Mire, según diccionario, este es concepto de diccionario secular. Usted va a cualquier diccionario y dice: avaricia, afán de poseer muchas riquezas,
por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Mire qué tremendo concepto. Este es, como le digo, es un concepto de diccionario. Sin embargo, dice aquí, hermano, que es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer. Es decir, que las personas, hermanos, se deleitan en tener las riquezas y no compartirlas con nadie. Esta última parte es tan importante porque no es solamente el hecho, porque hay personas que sí hacen dinero pero comparten, pero esto, hermano, la avaricia, una de las cosas es el afán de poseerlas con el propósito de, es decir, se siente placer saber que la cuenta de cheques, la cuenta de ahorro ya no es de un dígito, ya no es de 2 dígitos, ya no es de 3 dígitos, no, sino que ya pasó de 6 dígitos. Hermano, es un afán, es un placer, perdón, el que se experimenta. Hermano, eso es lo que dice aquí, hermano. Pero la otra cosa es no compartirla con nadie, hermano. Y esto me lleva a mí a recordar el pecado de Sodoma, porque dice la Biblia, hermano, que Sodoma tenía abundancia de cosas, pero no compartía con nadie. Entonces, quiere decir que esto está íntimamente ligado con la sodomía. La sodomía no es solamente el hecho de las cosas de tipo sexual, por supuesto que sí lo es, pero no solo eso. Entonces aquí ya está ligando esto también hacia la sodomía. Sigamos, otro concepto, hermano, es el deseo, ansia o afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para acumularlas. Fíjese que cuando yo veo aquí, y por eso puse este otro concepto, porque dice, hermano, afán desordenado. Cuando yo veo esto, me pongo a pensar en el hecho de que hay personas que no les importa cuál es la forma como adquieren las riquezas, lo importante es tenerla. Ese es un afán desordenado, hermano, porque dicen, el fin justifica los medios. No, reprendemos eso en el nombre de Jesús, hermano. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, de no tener esta semillita, hermano, en nuestro corazón, que Dios tenga misericordia, porque hay personas que con el afán de tener dinero hacen cualquier cosa, hermano, no les importa, hermano, engañar a otros, no les importa hacer un fraude, no les importa, pero hermano, esto cae dentro de la conducta de los hombres del tiempo final y que nosotros debemos de renunciar precisamente a esto. Ok, ahora, veamos aquí, hermano, algunos sinónimos de la palabra avaricia. Fíjese, dice avidez. Aquí faltó una letrita, ¿verdad? Aquí es avidez. Avidez, le faltó la tacañería, ruindad, codicia, mezquindad, miseria, ambición, egoísmo, envidia, usura. Mire todos los conceptos que están ligados, hermano, a la avaricia, ¿verdad? Hermano, cada uno de ellos casi que podríamos decir que es un tema, ¿verdad? Porque aunque son sinónimos, hermano, pero tienen sus características importantes. Y ya vamos a ir viendo, hermano, cómo a través de la palabra se ligan estos conceptos, porque aquí ya nosotros con esto podríamos de alguna manera sacar un perfil de quienes podrían tener este tipo de problema, ¿verdad? O este tipo de actitud, hermano, pero, por ejemplo, si vemos aquí la miseria, mire qué tremendo, la avaricia tarde o temprano lleva a la miseria a las personas, a la ambición, por supuesto, al egoísmo, a la envidia y hermano, a la usura. Y usted sabe que la misma palabra del Señor, hermano, reprueba lo que es la usura. El Señor no está de acuerdo, sí, y sobre todo cuando esto se hace con hijos de Dios. Entonces, imagínense la mezquindad del corazón, la tacañería, la ruindad, la envidia, el egoísmo, todo esto, hermano, es parte del comportamiento, de la conducta que van a tener los hombres en el tiempo final. Es decir, que esto va a ser una motivación, hermano, y por eso nosotros no podemos ser arrastrados por este tipo de comportamiento. Avancemos. Veamos lo que dice la concordancia Strong. Fíjese que la palabra que se utiliza ahí, porque recuérdese que estamos viendo esa palabra ahí en el 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. La palabra es filarguros. Filarguros sería, ¿verdad? Dice, y mire cómo lo pone aquí, que ama la plata.
entre paréntesis aquí, dinero. Es decir, que una persona, hermano, que caiga dentro del concepto de avaricia es alguien que ama al dinero. Y raíz de todos los males es el amor al dinero, hermano. Y va a ver usted los diferentes versos que vamos a ir viendo y versiones también, hermano, cómo ponen esta característica. Y yo creo que esta es una característica de las más notables, de las más relevantes en la conducta de los hombres del tiempo final. Es impresionante ver cómo, hermano, a través de la avaricia, muchas personas hacen cualquier tipo de situación, hermano. Pero es increíble darnos cuenta hasta dónde se puede llegar. Entonces, hermano, una persona que es un avaro, pues definitivamente es una persona que ama la plata. Mire lo que dice el diccionario Tugui, amante del dinero y avaro también, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando hablamos de la conducta del tiempo final, tenemos que saber que las personas van a motivadas por el dinero, aunque no lo aparenten, van a hacer cosas que a nosotros nos van a dejar realmente sorprendidos. Hay personas, hermano, que uno no que aparentan, por eso es que dice allá, tienen apariencia de piedad, pero que cuando uno ya ve sus motivaciones, hermano, y aquí estamos hablando aún dentro del Evangelio, gente que motivada por el dinero hace cualquier cosa dentro del Evangelio. Que Dios tenga misericordia. El diccionario Swanson dice tener gusto o amor por el dinero, es decir, ser tacaño, codicioso, avaro. Pero fíjese, tener gusto o amor por el dinero. Y de una vez lo liga con la tacañería, con la codicia, con la avaricia. Entonces, hermano, aquí pues estos conceptos nos van ampliando un poquitito más el concepto que nosotros tenemos en nuestra mente, quizás, de lo que sea la avaricia. Y aquí pues el diccionario Bain, que habla de amador del dinero, y el diccionario Tayen también habla amar al dinero y avaricia. No me quiero quedar demasiado aquí porque son conceptos que ya habíamos visto. Veamos aquí con qué cosas se asocia la avaricia. Y aquí, hermano, vamos a ver el mismo pasaje que de 2 Timoteo capítulo 3, versículo número 2, hermano, en las diferentes versiones, o 1 me parece que era, ¿verdad? En las diferentes versiones para ver con qué cosas está asociada entonces la avaricia. Por ejemplo, versículo 2 es, entonces dice, la gente amará solo el dinero y a sí misma. Se amará solo el dinero y a sí misma. Serán orgullosos, jactanciosos, blancos, bueno, lo demás, pero vea, la gente amará solo el dinero. Entonces, una de las cosas que tenemos que, hermano, tener claro, hermano, es que las personas por amor al dinero van a dejar sus principios. Muchas personas van a dejar sus principios. Ahora, si esta es una conducta que se está viendo afuera, esta es una conducta que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que se cuide de esto, y dice al final, a los tales evita, le dice el apóstol Pablo, es decir, ten cuidado. Recuérdese que a Timoteo le escribe en varias oportunidades el apóstol Pablo diciendo, hermano, que huye de las pasiones juveniles, cuídate de esto, mira tal cosa, pero aquí le dice a este tipo de personas, evítalas. O sea, pero hermano, como van a tener apariencia de piedad, entonces quiere decir que va a ser necesario discernir, porque van a aparentar una cosa, pero en el fondo van a hacer otra. Es como decir, lobos vestidos, disfrazados con piel de oveja. Entonces, de la misma manera, ¿cómo los vamos a discernir? Solamente por medio del Espíritu Santo, solamente, hermano, por el discernimiento de espíritus vamos a poder llegar a conocer quiénes son este tipo de personas, y no le quepa la menor duda que este tipo de personas se van a infiltrar dentro de la iglesia, se van a meter dentro de la iglesia, pero el Señor seguramente va a tener misericordia de nuestra vida. El Señor va a obrar en nosotros, hermano. El Señor va a hacer algo para guardarnos, para librarnos, y Él va a tener mucha misericordia de nosotros. Así que así van a ser las personas. Fíjese, todo está relacionado con el dinero. Mire las diferentes versiones. Habrá gente, dice la versión lenguaje sencillo, habrá gente egoísta. Ahora, oiga, interesada solamente en ganar más y más dinero.
Entonces, ¿cómo van a hacer las personas, hermano? Haciendo negocios por todo. Todo se mueve a nivel de negocios. Es increíble, hermano, cuando uno se empieza a enterar, por ejemplo, hermano, algunas, digamos, ay, perdón que voy a tener que decir esto, pero hermano, uno ve, por ejemplo, algunas entidades que se dedican a ayudar, entre comillas, a cierto grupo que tienen algún tipo de afección, por ejemplo, en su cuerpo, hermano, y uno dice, esta entidad, que Dios los bendiga porque todo el trabajo que hace, pero cuando ya uno va a ver a muchas de esas, no digo a decir todas, pero a muchas de esas entidades, hermano, ¿cuál es el propósito? Todo se mueve por dinero, es increíble. Hermano, digamos cuando uno va, por ejemplo, la gente que se va mojada a Estados Unidos y los agarran, y uno dice, bueno, si lo agarraron, ¿por qué de una vez no lo mandan de regreso? Sino que lo tienen 1 o 2 meses encarcelados y luego los deportan. Y uno dice, ¿por qué los dejaron ahí? Si es gasto para ellos, dándoles de comida, haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo tal cosa, haciendo. Hermanos, dicen, no puede ser posible. Dice uno, eso no está bien. Hermano, ¿qué si lo que pasa es que las cárceles son privadas? Entonces todo es un interés y así, y le dijera muchas otras cosas. Inclusive hay cosas en los países que están legalizados, hermano, legalizadas. Entonces, y que a nosotros nos sorprendería cómo se mueven, pero uno solo ve lo que presentan delante de sus ojos, ¿verdad? Uno solo ve la apariencia, porque tendrán apariencia de piedad, pero aquí dice claramente que una de las características de estas personas es que su interés será solamente en ganar dinero. O sea, por ganar dinero pueden hacer cualquier cosa, hermano. Y cosas que tienen ante los ojos de los hombres una buena reputación, pero que cuando ya uno mira, ay Dios mío, dice uno, Padre Santo, si así fuera todo. Mire lo que dice 2 de Timoteo en la versión Martín Nieto. Pues los hombres serán egoístas, amigos. Hermano, allá dice que lo aman, pero aquí amigos del dinero. Es decir, se hacen cuatazos, por decirlo con una palabra más coloquial, se hacen cuates del dinero, hermano. Es decir, que ellos andan buscando quién tiene este tipo de recursos para poder apegarse a ellos. Y hermano, lamentablemente se da hasta entre el pueblo del Señor, porque usted ve que de repente llega a la iglesia, ¿verdad? Una persona que más o menos tiene sus recursos y como que fueran pirañas, como que fueran aquellas moscas hacia la carne, como que fueran abejas hacia la miel, hermanos, se le empiezan a acercar 2, 3, hay algunos que porque son amigos del dinero, les gusta, este tipo tienen amistad, quieren tener amistad, pero es por sentirse, hermanos, y esto se nota hasta entre las iglesias, depende dónde está la iglesia, en qué sector está, entonces ahí voy porque me quiero sentir importante, quiero ser amigo de los que tienen dinero, aunque yo no lo tenga. No, hermano, no puede ser así. Que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Mire, mire esta versión del Código Real como dice, hermano, porque surgirá una generación de hombres amadores de sí mismos, adictos a la plata, es decir, adictos al dinero. Ya es una adicción, pero cuando hablamos de adicción es algo, hermano, que si no lo tengo, aunque sea prestado, lo tengo que tener, pero hermano, pero lo importante es que lo tengan, no pueden andar sin nada en la bolsa. Claro, yo sé que de alguna manera pues hay cosas que son necesarias y tenemos que tener los recursos, amén, que Dios provea, hermano, y que Dios supla todos estos recursos para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia, pero nosotros no podemos ser adictos al dinero. Hay personas, hermano, que les encanta andar contando el dinero. Hay personas que en su billetera, en lugar de ir a dejar el dinero al banco, en su billetera les gusta andar cargando una billetera como de este grueso, porque ahí tienen, hermano, tal vez sean billetes solo de a un quetzal, ¿verdad? Pero se sienten importantes con la billetera ahí llena. No, hermano, eso no es, no, si lo importante, mire, lo que nos hace importantes a nosotros es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Eso es mayor, eso no tiene precio.
precio, eso no tiene valor, eso es incalculable. Por eso es que la salvación tuvo que ser gratis, porque nosotros no la podíamos pagar de ninguna manera. Pero mire cómo va a ser la gente en el final del tiempo. Y ya lo estamos viendo, hermano, ya estamos nosotros observando este tipo de cosas, gentes adictas al dinero. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que a veces este tipo de conductas son alimentadas en la misma iglesia. ¿Y por qué son alimentadas en la misma iglesia? Porque, hermano, cuando se les invita a ofrendar, se les siembra la semilla de la codicia, de la avaricia en su corazón. Entonces los vuelven adictos. No, dé 100 y el Señor le va a dar 200, dé no sé cuánto. Hermano, entonces los vuelven adictos. Como que fuera, ahora ya no van a Las Vegas a jugar maquinitas, sino que en la iglesia juegan las maquinitas, porque ahí hermano, los ponen a sembrar de tanto y el Señor le va a dar tanto. Y hermano, y claro que el Señor, el que da siempre recibe, pero no con esa motivación Dios no le agrada que nosotros demos. Así que va a haber gente adicta al dinero dentro de la misma iglesia. Hermano, es increíble lo que se hace por dinero. Ay, Dios, mejor ni contar. Mire esta otra versión, la versión Kadosh. La gente será amadores de sí y adoradores del dinero. Ya, hermano, solo falta que pongan al Dios dinero, hermano. Una iglesia, hay iglesias satánicas, hay iglesias de todo tipo, hermano, de todo tipo. Ahora, iglesias, hermano, maradonianas, ¿verdad? Hermano, donde tienen a Maradona como Dios. Ahora, imagínese usted que van a poner iglesias ya donde van a poner su becerro de oro y ahí se van a poner a adorarlo. Si eso fue lo que pasó en el desierto, Dios les había dado el oro para que ellos construyeran un templo cuando llegaran allá a la tierra prometida, hermano, y lo que hicieron fue a ponerse a hacer un becerro de oro y lo adoraron. Y esto es lo mismo que va a suceder en el tiempo final. La gente, la avaricia la va a llevar precisamente a convertirse en adoradores del dinero. Ya de repente van a poner un lingote de oro, qué sé yo, o un billete de tal o cual país, hermano, y lo van a empezar a adorar. No puede ser así. No puede ser así, que Dios tenga misericordia, pero eso es lo que dice. Bueno, no puede ser dentro del pueblo del Señor, pero lamentablemente es. Ay, por eso que Dios nos guarde, porque la vacuna en contra del amor al dinero, en contra de ser adictos al dinero, la vacuna en contra de adorar el dinero, la vacuna en contra de tener amistad con el dinero, la vacuna, hermano, en contra de ser adicto, todo esto que ya le mencioné es precisamente el aprender a dar. El aprender a dar. Cuando nosotros no tenemos mezquindad en nuestro corazón para dar, porque esa es la avaricia. La avaricia es que hacer más, según se recuerda, pero no compartir con nadie. Tener el placer de tenerlo, pero no compartirlo con nadie. Así que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Veamos ahora aquí, hermano, cuál es el perfil de los ávaros. Veámoslo, porque esto para mí es bien importante. Y entonces aquí empezamos a ver diferentes versículos de la palabra del Señor y, hermano, también se asocian con algunas cosas, pero como ya vimos el concepto general de avaricia, entonces para formar el perfil necesitamos ver que en qué otras cosas está asociado ya en los diferentes pasajes de la Escritura, y entonces ahí vamos a ir sacando un perfil de aquellos que pues, hermano, están dentro de esta categoría. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 3. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos, hermano, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces, hermano, pero está hablando de los hijos de Samuel. Hermano, que aceptaron sobornos. Hay otras versiones, hermano, que dicen, hermano, que se dieron a la avaricia. Entonces, por eso aquí, hermano, ¿cómo son los personas que tienen esta característica dentro de su carácter, verdad? Porque valga la redundancia, hermano, es que son sobornables. Los ávaros son sobornables.
Eso quiere decir, hermano, que la motivación de tener dinero, aceptan cualquier tipo de soborno. Trabajan en una entidad pública, hermano, y no les importa, ¿verdad? No estoy hablando de todos los que trabajan en entidades públicas, está hablando de este tipo de personas. Hermano, están en una posición de preeminencia y para dar un trabajo, para dar un qué sé yo, hermano, aceptan cualquier. Y Dios mío, no puede ser, hermano. Entonces, este tipo de personas son sobornables. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuando alguien es sobornable, por lo regular, hermano, tiene el problema de la avaricia. Tiene el problema de la avaricia. Y es que quieren tener más y quieren tener más y quieren tener más, hermano, y nunca se sacian, nunca se sacian. Pero Dios tiene misericordia de nuestra vida. Dios va a obrar en nosotros. Mire lo que dice, hermano, primer libro de Samuel 30:22. Los más perversos y ávaros de los que iban con David se pusieron a decir, puesto que no han ido con nosotros, no les daremos nada del botín, que cada uno tome su mujer y sus hijos y que se vaya. ¿Qué es lo que había pasado, hermano? Que dentro del ejército de David habían tenido que ir a recuperar en algún momento dado, hermano, algunas... algo que habían perdido. Entonces, pero una parte se quedó en el campamento, por decirlo, y otros fueron a la batalla. Y entonces, hermano, cuando regresaron, los ávaros, los perversos y ávaros, que dice que iban con David, dijeron, no les demos nada porque estos no fueron a pelear por nosotros. Mire qué tremendo. Entonces, una persona, hermano, que tiende a la avaricia es una persona que es perversa en su corazón, es decir, es mala en su corazón, hermano, tiene malos sentimientos, no quiere compartir. Por la misma avaricia lo lleva a no querer compartir con los demás. Es decir, mientras más tenemos, no sé si usted ha visto algún tipo de películas, hermano, en las cuales, por ejemplo, no estoy diciendo que eso sea bueno, por cierto, solo estoy poniendo el ejemplo, van a ir a asaltar un banco y en el banco hay $30 millones, por decir algo. Y entonces somos 5 personas, entonces nos tocan $6 millones a cada uno. Pero entonces hay uno ahí, hermano, que precisamente tiende a la avaricia y empieza a matar a los otros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de quedarse él con más, acumular más. Entonces no quiere compartir. Entonces, hermano, por eso cuidado con la avaricia, porque esto trae la perversidad. Mire lo que dice Job capítulo 20, verso 20. Estuvieron siempre llenos de avaricia y nunca quedaron satisfechos. No queda nada de todo lo que soñaron. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es el perfil de los que tienden a la avaricia? El perfil es que son insatisfechos. Hermano, cuidado mire, porque eso es algo que se alimenta, eso es algo que se despierta con la avaricia, porque, hermano, viene la insatisfacción. Y mire, cuando nosotros empezamos a ver en la palabra, yo no me voy a detener porque no es el momento de hacer esto devocional, porque estoy dando una enseñanza, pero sabe una cosa, hermano, que cuando las personas tienden a ello, empezamos a ver allá en el huerto, hermano, hubo insatisfacción. La insatisfacción llevó a que la mujer comiera del fruto prohibido. La insatisfacción hizo que el hijo pródigo se fuera de la casa. La insatisfacción hizo que David, hermano, se metiera con una mujer que no le pertenecía. La insatisfacción, Dios mío, cuando empezamos a ver Judas por su insatisfacción, mire hasta dónde paró. Hermano, es tremendo, es tremendo. Balaam y así podríamos mencionar a muchos personajes, hermano, que su insatisfacción. Pero ¿dónde estaba todo? Hermano, en que tenían amor al dinero. Había avaricia en su corazón. Alguien les sembró la semilla de la avaricia o les fue heredada, no sé. Pero, hermano, al final de cuentas terminaron mal. Job 27:8. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué esperanza queda del hipócrita después de sus avarientas rapiñas si Dios no salva su alma? Hermano, ¿con qué está ligada la avaricia? Con la hipocresía. Las personas que tienden a la avaricia son personas, hermano, que por lo regular son hipócritas.
porque como tienen intereses mezquinos, intereses perversos, entonces se vuelven hipócritas con los demás. Y es que la hipocresía es aparentar algo que uno no es, y ahí dice, tendrán apariencia de piedad. Entonces, hermano, los ávaros son personas que son hipócritas. Cuidémonos de eso, cuidémonos de eso. Que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Sigamos adelante. Salmo 10:3, versión textual. Porque el malo se jacta de lo que su alma ansía, y el avaro maldice y aborrece a la harán, hermano. Entonces, ¿cómo son los que tienen problemas con la avaricia? ¿Cuál es el perfil? Son maldicientes. Una persona maldiciente. No voy a decir que todos los maldicientes sean ávaros, hermano, pero sí, los ávaros sí son maldicientes. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, porque cuando vemos a una persona que por el amor al dinero le pierden algo, hermano, un su trabajador le echó a perder algo, hizo algo indebido y eso le trajo una consecuencia económica, aunque sea poco dinero, sí, hermano, terminan maldiciendo, terminan echando a aquella persona, quitándole el trabajo, suprimiéndole sus prestaciones laborales, qué sé yo. ¿Por qué, hermano? Porque le afectaron algo. Por eso es que hasta se hace o se dice algo en son de broma, ¿verdad? Que la verdad es trágico, pero se hace como broma, ¿verdad? Que no se comen un banano para no desperdiciar la cáscara. Pero realmente así es, hermano. Ese es el problema de este tipo de personas. Entonces maldicen, hermano, porque si pierden alguna cantidad de dinero, si no obtienen el beneficio total que habían planificado en un negocio, son capaces de cualquier tipo de situación, pero sobre todo, hermano, aquí lo que vemos es que caen en una situación de maldecir, son maldicientes. Mire lo que dice Proverbios 15:27, versión Félix Torres Amat: el que se deja llevar de la avaricia, mete el desorden en su casa. El que aborrece los sobornos vivirá feliz. Mire, entonces, ¿con qué, hermano? ¿Cómo son las personas? ¿Cuál es el perfil de las personas, hermano, que con avaricia? Hermano, que son desordenados, meten el desorden a su casa. Y empiezan, hermano, porque mire, como tienen amor, como tienen amistad, como tienen adicción, como adoran el dinero, entonces, hermano, no les importa vender un recurso, óigame bien, un recurso humano que está bajo su autoridad, hermano, por obtener un beneficio. Es increíble oír de padres que vendieron sexualmente a sus hijas por hermano, un beneficio económico. Es tremendo, es impresionante, hermano. Y otros, su propia esposa, por el amor al dinero han hecho esto. Entonces introducen el desorden a su casa porque es más importante el recurso económico que el recurso humano. Oh, hermano, Dios tenga misericordia, Dios nos auxilie, Dios nos ayude verdaderamente a nosotros, hermano, porque creo que esto es muy, muy importante. Aquí habría, por supuesto, más cosas que decir, pero hermano, como le digo, solo estamos abordándolo desde el punto de vista de enseñanza, no tanto devocional. Proverbios 28:22, versión Biblia de las Américas: el hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria. Entonces, ¿cómo son los hombres, hermano, que tienen este tipo de problemas? ¿Cuál es el perfil? Que tarde o temprano se vuelven miserables. Y esto nos lleva a ver allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, me parece por ahí, no sé si es 20 o 10. Bueno, pero es en el capítulo 3 cuando habla de la iglesia de la Odisea. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un pobre, miserable.
Miserable. O sea, tener dinero no lo hace, no le quita lo miserable, hermano. Miseria no solo habla en el sentido de pobreza, sino pobreza física, sino pobreza espiritual. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, erradiquemos eso, erradiquemos eso. Porque la avaricia nos va a llevar tarde o temprano a convertirnos en miserables. Y mire, en el Nuevo Testamento se habla dos personajes que se hablan de miserable. Número uno, en la iglesia de la Odisea, y número dos, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Bueno, pero no voy a entrar, como digo, en esos detalles. Avancemos. Proverbios 28-25, la avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en la prosperidad. Entonces, hermano, ¿cuál es el perfil de este tipo de personas? Que son contenciosos. Así que tengamos cuidado, porque las personas por dinero hacen Hermano, pero si lo vemos cuando hay repartición de herencias y uno de los hijos o hermanos, ahí no sé cómo está la situación, hermano, cuando se reparte una herencia no está de acuerdo, es capaz de matar a sus propios hermanos que tienen lazos sanguíneos, hermano, y es capaz de matarlos por una herencia, por el dinero. Hermano, si a veces tienen grandes extensiones de terreno y por unos 5 centímetros que se corrió el cerco de uno hacia el otro, Dios mío, hacen un gran aspaviento. Sí, pero ¿por qué, hermano? Porque este tipo de personas son contenciosas, buscan pleitos, siempre andan, hermano, y por eso es que nosotros tenemos que identificar a este tipo de personas, porque como tienen apariencia de piedad, insisto en eso, hermano, no muestran lo que realmente hay en ellos, pero cuando vamos a verlo, realmente, hermano, hay un problema ahí muy serio. Dios tenga misericordia, Dios obre, hermano, que Dios se manifieste realmente en el corazón del pueblo del Señor para erradicar todo vestigio, toda semilla, hermano, toda planta que no plantó el Padre, para que sea desarraigada de nuestro corazón. Entonces, cuidado, porque aunque las personas no tengan dinero, no significa que no puedan tener avaricia. Hermano, el dinero es el objetivo, pero como no lo tienen siempre, pero hacia eso van, eso es lo que buscan. Y entonces, hermano, pueden llegar a cualquier tipo de contiendas. Por eso es que las personas por dinero pueden meter preso a quien sea, hermano. Pueden levantar cualquier calumnia, pueden mentir, pueden hacer cualquier tipo de cosas. Mire Isaías 32:5, nueva versión purificada. El mezquino y avariento nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado respetable. Hermano, ¿cuál otra característica tienen este tipo de personas? Hermano, que son mezquinas. La mezquindad en su corazón, hermano, para engañar a cualquiera, la mezquindad en su corazón para hacerle fraude a cualquiera, la mezquindad en su corazón, hermano, para decir una mentira, para hacer cualquier cosa, para obtener el beneficio que ellos buscan. Y el beneficio siempre va a estar ligado hacia el dinero, siempre va a estar ligado hacia el dinero. Así que Dios tenga misericordia, que Dios obre, que Dios se manifieste de una manera especial en el corazón, hermano, de los hijos de Dios, para que esto no nos venga a afectar. Jeremías capítulo 8 versículo 10, por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes las conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Fíjese, hermano, aquí está hablando dice, desde el profeta hasta el sacerdote. Mire, todos hacen engaño. ¿Con qué está ligado, hermano, la avaricia? Con el engaño. Entonces, ¿cómo son las personas, hermano, que tienen problemas de avaricia? Pues, hermano, son engañadores. Son personas, hermano, y óigame, son personas que no se miden para engañar, pero recordemos que el Señor Jesucristo dijo que una de las señales que se iba a dar en el último tiempo es que, hermano, mirad que nadie os engañe. Cuando le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y la consumación del siglo? El Señor dijo, miren que nadie los engañe.
Hermano, perdóneme, en la ignorancia de uno, esto se lo digo por experiencia propia, porque en la ignorancia, hermano, lamentablemente, cuando uno no tiene cobertura, uno va como una hojarasca de aquí para allá, para donde la lleva el viento. Por eso es que es tan importante la cobertura, porque la cobertura, hermano, por supuesto, cobertura que venga de parte del Señor, le va dando la dirección adecuada hacia dónde nos tenemos que dirigir. Pero mire, hermano, cuando yo no tenía una cobertura, hermano, un día por X o Y razón fui a parar a un lugar donde estaban ministrando precisamente codicia. Avaricia. No puedo decir desde un púlpito, siembre tanto que Dios le va a dar tanto, haga esto, y hermano, tantas cosas. Pero mire, tienen tanta facilidad en su forma de hablar que convencen a cualquiera. Es como que fuera un político, pero es políticos cualquiera, perdón por la expresión. Hermano, increíble. Y hermano, la gente es una forma de motivar, pero es un engaño que hay en la boca, en los labios, hermano. Tiene definitivamente de ahí tienen que haber espíritus inmundos. No cabe la menor duda que tiene que haber espíritus inmundos ahí. Ok, sigamos. Efesios 5:3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, impureza o, no dice y avaricia, sino la está equiparando, hermano, la impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. ¿Cómo? ¿Cuál es el perfil, hermano, de este tipo de personas? Son impuras. O sea, de santidad no tienen nada, aparentan santidad. Hermano, es increíble que este tipo de personas, cuando llegan a una iglesia, de una vez le dicen al pastor: mire pastor, usted recoja su ofrenda normal, pero después de que yo predique voy a recoger una ofrenda. Esa ofrenda me pertenece a mí. Y como tienen una labia terrible, hermano, mire, muchos pastores, algunos se los dijeron, a otros no se los han dicho, sino que lo hacen nada más este tipo de personas. Y cuando el pastor le dice: aquí está su ofrenda, no, mi ofrenda, hasta se pelean, hermano, por eso. Es decir, por eso es que de pureza no tienen nada. Entonces, ¿cómo van a preparar la iglesia para el arrebatamiento si la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor? Dios mío. Efesios 5:5, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, y esto, fíjese hermano que es tremendo, porque esto lo dice en dos pasajes de la Escritura, también en Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, hermano, que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Entonces, ¿cómo son cuál es el perfil de ellos? Hermano, es que son idólatras. Y por supuesto idolatran el dinero, pero idolatran otro tipo de cosas. Como esa es una práctica, como esa es una forma de vida de ellos, entonces tienen diferentes tipos de ídolos en el deporte, en todos lados tienen, aún si son cristianos, tienen su ídolo cristiano. Dios mío, que Dios tenga misericordia. Por amor al dinero muchos van a hacer cualquier cosa, muchos se van a negar, muchos van a vender sus dones. Ya estoy hablando dentro de la iglesia, muchos van a hacer cualquier tipo de cosa, y ese fue el pecado más grave de Balaam, hermano, que se dejó contratar. Bueno, eso viene desde el diablo, ¿verdad? Que se dejó contratar, y así, hermano, todos los que se dejan influenciar por ese tipo de engaño, al final, hermano, terminan vendiendo sus dones si son hijos de Dios. Y por eso es que vemos tanta gente, hermano, que por amor al dinero hacen cualquier cosa, aunque tengan justificación delante de Dios, eso no vale. Segunda de Pedro 2:2, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia, dice, os explotarán con palabras falsas. Característica del perfil de los que, hermanos, se dejan sembrar la semilla de la codicia, de la avaricia. Hermano, es la falsedad, son falsos. Ay, Dios mío. Son falsos, pero con apariencia.
con otro tipo de apariencia de verdad, apariencia de piedad, apariencia de ovejas, apariencia, hermano, pero al final, cuando nosotros vemos, hermanos, son personas que tienden hacia la falsedad. Y quiero terminar, hermano, con este versículo, segunda de Pedro 2:14, dice: tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Corazón ejercitado en la avaricia. Es decir, hermano, ya hay una ley en sus miembros. Recuérdese que, hermano, la práctica de algo crea una costumbre, ¿verdad? Y la costumbre crea una ley. Entonces las personas empiezan a practicar en su corazón la avaricia, empiezan a practicar la avaricia, hermano. Y cuando sienten, hermano, esa práctica ya estableció una costumbre, pero esa costumbre luego establece una ley en sus miembros y después ya no pueden. Ya les cuesta, hermano, ya no pueden salir de ahí. Pero dice aquí, hermano, que seducen a las almas inestables, a los inconstantes. Los están seduciendo. ¿Por qué? Porque su corazón ya tiene, hermano, entonces andan buscando. Esto, mire, esto se ve en el mundo, perdóneme, hermano, pero ¿cuántas veces no hemos visto que personas, pues con una buena reputación, aunque no fueran cristianas, pero una buena reputación dentro de un país, dentro de un pueblo, hermano, entre una nación, pues tenía sus recursos económicos, buena reputación y tenía también recursos económicos, y alguien, este tipo de personas, pues para poner el ejemplo, que esto también está dentro de la iglesia, hermano, llegan a convencerlo de que se lance para alcalde, diputado, presidente, qué sé yo, algún puesto político, hermano, pero no lo están buscando por la buena reputación, lo están buscando por los recursos económicos. Entonces, así pasa también con este tipo de personas, hermanos, dentro de la iglesia, que ven que alguien tiene y lo seducen, hermano. ¿Por qué? Porque su corazón ya está ejercitado en la avaricia. Así que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude, hermano. Ahora, esto es la conducta del tiempo final. Y más que darle una enseñanza, mi propósito es que nosotros identifiquemos, porque mire, hermano, nadie está exento de que una de estas cosas se pueda ministrar en su alma, porque mire, pudo haberle sido ministrado quizás por una autoridad, un padre, pudo haber sido ministrado por un pastor que le ministró este tipo de enseñanza y se le arraigó a su corazón, pudo haber sido ministrado de muchas maneras, hermano, por un patrón, por qué sé yo, hermano, con alguien que trabajó, pudo hacer. Entonces nosotros tenemos que revisar y pedirle sobre todo al Espíritu Santo que nos ayude para discernir, para conocer este tipo de cosas y erradicarlas de nuestro corazón, para que esto, hermano, no vaya a caer, vayamos a caer nosotros, hermano, en el perfil de los moradores de la tierra, de los cuales dice la Escritura, porque esos moradores de la tierra son los que tienen la conducta precisamente que Pablo describe. Juan lo llama ya moradores de la tierra, pero el apóstol Pablo aquí describe la conducta específica, los detalles, hermano, de la gente del tiempo final. Así que Dios nos guarde. Yo quisiera hacer una oración y que usted no diga, yo no tengo eso. No, que vayamos delante del Señor y le digamos, Señor, si hay algún vestigio, si hay alguna semilla, si hay algo en mi alma que se ha arraigado en mi corazón, por favor erradícala, papito, porque yo no quiero ser de este tipo de personas. Ayúdeme y oramos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, agradecidos por tu bondad y misericordia, por tu grande amor, pidiéndote, Padre, por favor, que tú te manifiestes sobrenaturalmente en nuestra vida. Estamos conscientes, Señor, de que esta conducta es reprobable delante de ti. No queremos caer en el perfil de aquellos, Señor, que tienen avaricia en su corazón. Guárdanos, líbranos, auxílianos, ayúdanos. Señor, danos el discernimiento
discernimiento para poder identificar en nuestra alma este tipo de conductas. Y si algo hay, Señor, por favor, mete tu mano en nuestro corazón, en nuestra alma, erradica, porque escrito está que la planta que no plantó el Padre será desarraigada. Desarraígala, por favor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papadito lindo, lo necesitamos, Padre, por favor, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre, porque entendemos que tu misericordia es nueva y grande cada mañana, Padre. Por favor, Padre bendito, gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, gracias a Dios hemos avanzado en estos temas y fíjense, son 19 características que tenemos que abordar. Apenas llevamos 3, pero no tenemos prisa, ¿verdad? Entonces, aquí podemos seguir ministrando, sea presencialmente o sea de manera virtual, podemos seguir haciendo. Pero siempre, hermano, le recordamos que ya empezamos nuestros servicios presenciales los días domingos para que usted esté pendiente, y más adelante vamos a ir también integrando ya los días entre semana para que podamos reunirnos todos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y que la misericordia de Dios esté sobre usted. Bendiciones para todos.